Vamos al neutro. A ver, área motora primaria, ¿qué área es? 4. La sensitiva, 312. La de expresión y el habla, Broca. La comprensión del lenguaje, Wernicke. ¿Correcto? El área parieto-temporo-occipital, ¿cuál es esa? Wernicke. ¿Quién integra las emociones? ¿Qué área? El área límbica. La voluntad y la planificación, ¿qué área es? La prefrontal. El núcleo ventroposterolateral, ¿de dónde es? Del tálamo. ¿Y se encarga de qué? Sensitivo. El núcleo más importante sensitivo es el ventroposterolateral. La vía piramidal, ¿qué capa es? La quinta. ¿De cuántas capas? De las 6 capas. ¿Quién conecta los dos hemisferios? El calloso. El cuerpo calloso. ¿Cuáles son los dos tipos de ictus? Isquémico y hemorrágico. Perfecto. Para diferenciarlos, ¿qué pedimos? TAC sin contraste. El isquémico más frecuente, fluctuante y con focalización menor, ¿cuál es eso? El trombótico. ¿Y cuál es su gold estándar para el trombótico en agudo? La resonancia. ¿Y con qué se tratan los trombóticos? Con TPA, con alteplasia. Menos de 4.5 horas. Sospechamos ictus isquémicos en un paciente que tiene ¿qué? Los isquémicos trombóticos, me estoy refiriendo a trombóticos, isquémicos trombóticos, ¿qué riesgos? Dislipidemia, hipertensión, edad, que sea varón, ¿correcto? Y cualquier otro signo o cualquier otro riesgo de ateromatosis. Entonces sospechamos ictus isquémico en un paciente que tenga dislipidemia, hipertensión, adulto mayor o por lo menos más de 35, varón con riesgo de ateromatosis y esta clínica. En cambio, ¿cuál es el segundo tipo de isquémico pero súbito, con focalización mayor? ¿Ese cuál era? El embólico, ¿verdad? Podía ser arterioembólico o podía ser cardioembólico. Ese es el dato. Si es que es súbito, embólico. ¿Cuál es el isquémico asociado a hipertensión mal controlada? ¿Cuál iba con hipertensión? El trombótico. Ojo, estoy hablando de isquémico, no de hemorrágico. Trombótico. Si el ictus desaparece en 24 horas, ¿eso cómo se llama? TIA. ¿Y la resonancia cómo es? Negativa. ¿Cuál es la clínica más frecuente del TIA? La amaurosis. La amaurosis fugaz de la arteria oftálmica, ¿no? Por obstrucción de la oftálmica. En cambio, si la pregunta viene ictus con pérdida súbita de conciencia y cefalea intensa, ¿eso qué es? Hemorragia subaracnoidea. Ictus con pérdida progresiva de conciencia, focalización y herniación, ¿eso qué es? Hemorragia intracerebral. Esa es pregunta de examen. Acá voy a poner asterisco. Estas son las más repetidas. El ictus por HCA y la hemorragia intracerebral. ¿Ya? ¿Cuál es la causa más frecuente de todas las hemorragias? Traumáticas. Pero si te preguntaran primaria, la primaria de la hemorragia subaracnoidea, ¿qué es? Aneurismas rotos. ¿Y la primaria de la hemorragia intracerebral cuál es? Hipertensión arterial mal controlada. Muy bien. El putamen es el lugar más frecuente ¿de qué? De las hemorragias intracerebrales, pero por hipertensión arterial. El putamen sangra más en la hipertensión arterial. En cambio, el frontal es más frecuente de las hemorragias intracerebrales, pero ¿por qué? Por malformaciones arteriovenosas. Malformaciones. La hemorragia subaracnoidea afecta a qué gente? Joven. ¿Que tiene qué? Aneurisma. ¿Dónde? En la arteria comunicante anterior. Acá, comunicante anterior. ¿Su mortalidad es de cuánto? 50%. Se muere la mitad.
Para eso requiere un manejo antes de las 72 horas, manejo agudo. ¿Cuál es la complicación principal de una HCA? Tienes la hipoglicemia, tienes las arritmias, pero la más importante, ¿cuál es? El vasoespasmo. ¿Y el nimodipino entonces nos protege de qué? Del vasoespasmo. Por eso se da a partir del cuarto hasta el 21º día de la HCA. ¿Cuál es la escala radiológica para la HCA? Fisher. ¿Y la clínica? De Hunt y His. Hunt y His. Muy bien, eso es la semiología radiológica. Ahora vamos, Ahora vamos a localizaciones. A ver, síndrome alterno vulvar lateral dorsal. ¿Cómo se llama? Wallenberg. Wallenberg, muy bien. Tiene ataxia ipsilateral. Horner, ipsilateral. ¿Qué pares craneales se comprometen? 9 y 10. ¿Y una hemianestesia de qué tipo? Cruzada. Medio cuerpo contralateral, cara ipsilateral. ¿Y cuál es la arteria que se lesiona? La pica. La pica. Cerebelosa posterior inferior. Seguimos. La afasia motora de Broca y la paresia facio-braquial es lesión de qué? Arteria cerebral media. ¿Qué lado para que sea Broca? ¿Qué lado que cerebral media será? La izquierda. Correcto. Y para que sea Broca, ¿qué segmento será? El M3. ¿Qué subtipo? ¿Superior o inferior? Superior. El diagnóstico acá es cerebral media izquierda, segmento M3, rama superior. Rama superior. Afasia sensitiva de Wernicke y parestesia facio-braquial. Igual, cerebral media, izquierda, M3, pero ¿qué segmento? El inferior. El inferior va para atrás. Muy bien. Si me dicen hemiplegia completa y afasia sensitiva, o sea, todo comprometido, todo, ¿qué sospecharé acá? Arteria cerebral media, igual, lado izquierdo igual, pero ¿qué segmento? M1, porque está agarrando todo, hemiplegia completa, facio brachiocrural. Esa es cápsula interna, y obligado te da afasia, ¿no es cierto? En cambio, si me dicen hemiplegia completa, pero con anosognosia y negligencia, ¿qué lado será ese? Arteria cerebral media, ¿a qué lado? Derecho, porque es el no dominante. Igual segmento M1, porque es hemiplegia completa. Facio brachiocrural. Si solo me dicen paresia del miembro inferior derecho, ¿eso qué es? Cerebral anterior, ¿pero qué lado? Izquierda. Sí, eso. Pie derecho, cerebral anterior izquierda. Si me dicen ambos miembros, incontinencia y abulia, ¿eso qué es? Las dos arterias cerebrales anteriores, las dos. Muy bien. Si les ponen alexia, sinagrafia y hemianopsia homónima derecha, ¿dónde está el infarto? ¿En qué arteria? Cerebral posterior. Si la hemianopsia es derecha, ¿dónde será? ¿Qué posterior? Posterior izquierda. Pues alexia, sinagrafia con hemianopsia derecha es arteria cerebral posterior izquierda, porque ahí está el dominante, pues ahí tienes que leer. Muy bien. Si te ponen vértigo, tinnitus con pérdida de conciencia, ¿dónde está el infarto? En la basilar, pues, en el territorio basilar, vértebro basilar. Si me ponen disartria mano torpe, ¿dónde está el infarto? En el puente, o si no, en la cápsula interna, en la rodilla. Ya esto ya es tranquear, ¿no? Por si acaso. Disartria mano torpe, puente o rodilla de la cápsula interna. Y ya está. Toda la clínica de focalización e ictus. Es el capítulo más importante de neuro. Siempre va a venir una. Siempre. En todo examen viene una. Ahora sí lo facilito. Meningitis, ¿no? Cefalea, fiebre y signos meningios, ¿eso qué es? Meningitis, ¿no? La flexión de la cadera, cuando te extiendo la rodilla, ¿qué signo es ese? Flexión de cadera y extiendo la rodilla, ese es Kernig. Flexiono la rodilla, flexión a la cadera al extender la rodilla, está bien, Kernig. Flexión de la rodilla al flexionar la cabeza, Brunzinski.
Muy bien. Aparecen desde los 18 meses de vida. ¿Cuál es el examen de elección en toda sospecha de meningitis? Punción lumbar para hacer cultivo. ¿Correcto? En el líquido cefalorraquídeo, ¿qué pides? Pides células. ¿Qué más pides? Glucosa. ¿Qué más pides? Proteínas. Células, glucosa y proteínas. Eso es lo que se pide en un líquido cefalorraquídeo. Y al final se pide cultivo. El líquido cefalorraquídeo viral, ¿qué tiene? ¿Qué células? Mononucleares. La glucosa, ¿cómo está? Normal. Las proteínas, ¿cómo están? Un poquito altas. ¿Correcto? El líquido cefalorraquídeo viral, mononucleosis, células mononucleares, glucosa normal, proteínas elevadas. ¿Correcto? En el resto. Entonces, cualquiera que no sea viral, ¿el resto qué tiene que ser? Bacteria. Esa es la definición. Entonces, ¿cómo es la bacteria? ¿Qué células? Polimorfonucleares. ¿Cómo está la glucosa? Muy baja. ¿Cómo están las proteínas? Muy altas. ¿Y cuál es el aspecto? Turbio. En un paciente con meningitis aguda, solo descartando la viral, nos pasamos a bacteriana. El diplococo gram negativo, ¿cuál es este? Meningococo. ¿Y el diplococo gram positivo, cuál es? Neumococo. El bacilo gram negativo, ¿cuál es? E. coli. El bacilo gram positivo, ¿cuál es? Listeria. El cocobacilo intracelular gram negativo, ¿ese cuál es? Haemophilus. Cocobacilo intracelular gram negativo, Haemophilus. ¿Cuál es el manejo empírico de la bacteriana? ¿Qué debes dar? Ceftriaxona con banco. Y añades dexametasona ¿cuándo? Antes de la primera dosis, 20 minutos antes de la primera dosis. ¿Sobre todo en qué bacteria? En Haemophilus. Agregas dexa antes de la primera dosis. Si se confirma que es un gram negativo, ¿cuál es el tratamiento de los gram negativos? Ceftriaxona solamente, quitas la banco. Si se confirma que es listeria, ¿cuál es el manejo de listeria? AMPI o penicilina. Y de segunda línea, ¿cuál era? Les dije, meropenem. Muy bien. ¿Cuál es la profilaxis del meningococo? ¿Cómo se hace profilaxis? Depende. Vacuna, si estás con tiempo, y si ya estás expuesto, rifampicina. Vacuna o rifampicina. La profilaxis del Haemophilus, vacuna. Del neumococo, vacuna. Todos vacuna excepto meningococo, rifampicina. ¿Cuál es la meningitis viral más frecuente? Viral, en niños. Ecovirus. Y en adultos, herpes simple 2. Ecovirus, herpes simple 2. ¿Tienen tratamiento? No hay tratamiento. La MEC por TB. ¿Cómo tiene que ser la clínica en la MEC por TB? Subaguda. Más de 7 días por lo menos. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostica la TB? Aparte del líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se confirma? Con PCR. Y el tratamiento es el esquema 1, pero por lo menos por 12 meses. El esquema 1 largo tienes que dar. ¿Ya? TBC. Se puede requerir corticoides. Se puede requerir el uso de corticoides. Ya está. La MEC por criptococo, ¿qué clínica también tiene? Clínica también subaguda, pero hay un dato, en el paciente con VIH. El diagnóstico ya dijimos, tinta china, no lo vamos a repetir, y el tratamiento era Anfo, Fluci, Fluco. Estoy repitiendo lo que ya vimos en infecto. Caballero, se tiene que repetir. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Si les ponen cefalea, caída del sensorio, fiebre, pero sin signos meningios, ¿qué marcas? Encefalitis solo. Porque no hay signos meningios, pues. La causa de encefalitis esporádica en gente joven, ¿cuál es eso? Herpes simple 1. Y se diagnostica con PCR en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué le das al herpes 1? Aciclovir. En cambio, ¿quién causa encefalitis en los niños por epidemias? Encefalitis.
acá tienes el virus de las paperas o el sarampión. El virus de las paperas o sarampión. ¿Ya? Encefalitis, no meningitis. Meningitis es ecovirus. Las paperas, sarampión. En cambio, es una virosis que causa debilidad y parálisis. ¿Qué era para eso? Parálisis. Polio. El virus del hasta anterior. Seguimos. Causa absceso cerebral por vía hematógena, por traumas o por cirugías. ¿Qué bacteria es eso? Estafilococo aureus. Muy bien. Y si va por vía otorrinolaringológica, ¿qué es? Estreptococos y anaerobios. ¿Está bien? Si es por vía otorrinolaringológica, estreptococos y anaerobios. ¿Cuál es el manejo empírico de un absceso? ¿Qué mata el estafilococo? ¿Quién lo mata? La banco. ¿Quién mata a un bacilo gram negativo? La ceftazidima. ¿Y quién mata al anaerobio? El macrólido. Perdón, metronidazol. ¿Ya? Entonces el manejo empírico de un absceso es vancomicina, ceftazidima y metronidazol. ¿Ya? Pero siempre todo absceso cerebral que requiere punción para la aspiración más cultivo. Siempre es aspiración más cultivo. ¿Ya? Muy bien, ¿quién configura este diagnóstico? Cefalea global pulsátil con vómitos y trastorno del sensorio. ¿Quién lo configura? La hipertensión endocraneana. ¿Y cuál es el par craneal que se lesiona? El sexto. ¿Ya está? Avanzamos. La causa más frecuente de tumor cerebral, ¿cuál es? Metástasis. Y si te piden primario, ¿cuál es? Astrocitoma. Que puede ser grado 1 o 2 en los niños o grado 4 en el adulto, el glioblastoma multiforme. Astrocitoma el primario. Si es a secas, metástasis. ¿Cómo se diagnostica todo tumor cerebral? Pregunta de NAM. Resonancia, con contraste. Ya, con contraste. Es el diagnóstico. Pero al final siempre tiene que ir ¿a dónde? A cirugía, para confirmar por biopsia. Correcto. Tumor de silla turca en los niños que calcifica. Pregunta el residentado. ¿Qué es eso? Craneofaringioma. Pero el tumor de fosa posterior que arranca con vértigo, ¿cuál es eso? Neurinoma del acústico. El tumor del anciano que se ve en la placa, ¿cuál es ese? Meningioma, chicos, meningioma. Pregunta también de residentado. Y se ve sobre todo en la hoz del cerebro, al medio. ¿Cuáles son los paraneoplásicos en neurología? A ver, tienes Lambert-Eaton, miastenia gravis. Tienes el síndrome de Denny-Brown, que se parece al Guillain-Barré, Denny-Brown. Tienes la ataxia con degeneración cerebelosa. Paraneoplásicos en neurología. Lambert-Eaton, miastenia gravis, síndrome de Denny-Brown y la ataxia cerebelosa, ¿no? Con degeneración cerebelosa. Puede haber otros paraneoplásicos, la polidermatomiositis, pero eso es reumato, ya no es neuro. ¿Ya? Entonces, si les preguntaran en neuro, los paraneoplásicos son estos 4. El Denny-Brown, ¿a qué cáncer se asocia? Pulmón. ¿Y la ataxia a qué cáncer? Ovario. Muy bien. Vamos con coma, a ver cómo están. Si te pongo pupilas reactivas, reflejos oculocefálicos normales, ¿el paciente localiza el dolor o está decorticado y tiene Cheyne-Stokes? ¿Dónde está la lesión? En el diencéfalo. Pero si te pongo pupila fija, reflejo abolido, descerebrado y con Cheyne-Stokes, ¿dónde está la lesión? El mesencéfalo. Muy bien. Y si te pongo pupilas fijas, reflejos abolidos, descerebrado y hasta con biot, ¿dónde está la lesión? En el puente bajo, o también, si no hay esa alternativa, puedes marcar bulbo porque ya está con biot, ¿correcto? Pero para bulbo no puede ser descerebrado, tiene que ser atónico, ¿ya? Entonces acá mejor es puente bajo. Se entube el Glasgow cuando es menos de ¿cuánto? Menor o igual a 8
o menos de 9. No quiero confundirte, pero acá le he puesto menos, pues, no menor igual. Entonces, menos de 9 equivale a 8 para abajo. ¿Ya? Si tienes grabado 8, está bien 8. ¿Ya? Pero menor igual a 8. Acá les he puesto menos, entonces quiero confundir, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Bueno, grave tu cabeza. Ya, siempre en todo coma, ¿qué debes dar? Glucosa. Igual que en toda focalización o en toda epilepsia. Si te pongo taquicárdico, diaforético, hiperalerta, ¿qué intoxicación es esa? Simpática. ¿Cuál es su antídoto o tratamiento? Benzodiazepinas, ¿correcto? Y los hipotensores hidralazina y ECASARS. Si te pongo taquicardia, sequedad, rubor y ceguera, ¿ese qué toxíndrome es? Anticolinérgico por atropina. ¿Cuál es su antídoto? Las tigminas, cualquier tigmina, piridostigmina, fisostigmina, ribastigmina. La más potente es la fisostigmina. Tigminas. Si te pongo bradicardia con apnea y con íleo, ¿tú qué sospechas acá? Opioide. ¿Cuál es su antídoto del opioide? Naloxona y después en largo plazo naltrexona. Primero naloxona, luego naltrexona. Si te pongo bradicardia, apnea, broncorrea y sudando, ¿eso qué es? ¿Qué síndrome? Colinérgico. ¿Cuál es el antídoto farmacológico? Atropina. Pero si el paciente tiene intoxicación por órganos fosforados, ¿qué le puedes dar? Pralidoxina. Su antídoto es la pralidoxina. Muy bien. Bradicardia, apnea y con hiporreflexia, nada más. ¿Eso qué toxíndrome es? Sedante. ¿Cuál es el antídoto si el sedante es una benzodiazepina o un fenobarbital? Flumacenil para la benzodiazepina. Flumacenil. Muy bien, vamos bajando. Falta poco. Debilidad de pares craneales, cintura pélvica, mejora en el día, boca seca y masa en el pulmón. Ya, pues, ¿qué marcas ahí? Lamberitón, ¿no es cierto? ¿Afecta qué canales? De calcio. En cambio, debilidad en pares craneales descendente rápidamente y en lactante, ¿qué marcas ahí? Botulismo. El botulismo afecta la liberación de ¿qué? De acetilcolina, presináptico. Muy bien. Pero si te ponen debilidad de pares craneales descendente, que empeora con el día, sin boca seca, masa en el mediastino, ¿hay qué marcas? Miastenia, pues claro. ¿Y se afectan qué receptores? Nicotínico muscular. ¿Que responden a qué neurotransmisor? Acetilcolina. El diagnóstico de la miastenia es con qué test? De hedrofonio o tensilón, hedrofonio. Y luego hay que dosar qué anticuerpos, anti-nicotínico muscular. ¿Y el otro cuál era? Antimusco. Y en la electromiografía, no te olvides, nos da lesión de placa motora, o sea, con jitter positivo. Placa motora con jitter. ¿Ya está? ¿Cómo se trata una miastenia? Que hay que darle de primera línea piridostigmina, ¿verdad? De primera línea piridostigmina. Luego le das inmunosupresores y al final le operas. ¿De qué le operas? Del timectomía. Inmunosupresores y piridostigmina de primera línea. En cambio, en el Lamberitón, a la piridostigmina, ¿qué le añades? Guanidina. Le añades guanidina. Y en el botulismo, ¿cuál es el tratamiento? Antitoxina, pues no tienes otra opción que la antitoxina botulínica. Y lo mandas al ventilador mecánico. Muy bien, ya estamos acabando. Debilidad ascendente, simétrica, parestesias y arreflexia. ¿Eso qué es? Guillain-Barré. ¿Asociado a qué virus? Herpes simple 1. ¿Y a qué bacteria? Campylobacter jejuni. ¿Y los anticuerpos se van contra qué? Contra el gangliósido GM1, ¿verdad? Que causa una ¿qué? Desmielinización, que dura máximo ¿cuánto tiempo en instaurarse la enfermedad?
4 semanas. ¿Y con qué se trata el Guillain-Barré? Con IgG, inmunoglobulinas y plasmaféresis de segunda. Ahí están todas tus preguntas de Guillain-Barré, herpes 1, Campylobacter, Yeyuni, GM1, desmielinisa, 4 semanas, IgG plasma. Ahora al revés. Polineuropatía mixta de fibra larga, motora sensitiva y autonómica crónica distal. ¿Esa qué neuropatía es? Diabética. Ese es diabetes mellitus. Y se trata con pregabalina. Pregabalina. ¿Está? Gabapentina, pregabalina. Parestesias, pérdida visual en paciente joven y signo de Lermit. ¿Qué marcas ahí? Esclerosis múltiple. El diagnóstico es por resonancia. Si te pongo hiperreflex, hipertonía y rigidez espástica, ¿qué lesión es eso? De primera neurona, de motoneurona cortical o primera neurona motora. En cambio, si ves arreflex, hipotonía y amiotrofia, ¿eso qué es? Segunda neurona o distal o neurona alfa, ¿no? Alfa. Y te ponen ambos, primera y segunda neurona en más de una región, ¿eso qué es? ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Ya está, y terminamos con los motores. Ahora vamos a las cefaleas. Cefalea de media cabeza, pulsátil, náuseas, vómitos, fotofobia y sonofobia. ¿Cómo es eso? Migraña. Si se añade aura, ¿cómo se llama ahora con aura? Migraña clásica. Si se añade el aura, es la clásica. Migraña clásica. ¿Cuál es el aura más frecuente? Fotopsias. Si el aura es vértigo, tinnitus o caída del sensorio, ¿cómo se llama esa migraña? Basilar. Migraña maligna del tipo basilar. Cefalea detrás del ojo varias veces, lloras, rinorrea en varones. ¿Eso qué es? Horton, en racimos o histaminérgica de Horton. Cefalea en vincha, opresiva. ¿Eso qué es? Tensional. ¿Y cuál es su manejo inicial de la tensional? Paracetamol. Paracetamol. Muy bien. Ahora manejemos migraña en orden. ¿Qué es lo primero que le das en la migraña? AINES más metroclopramida para las náuseas. Si no mejora, ¿qué le añades? Triptanos como el sumatriptán. Y si no mejora, ¿qué le añades? Dexametasona, corticoides, dexa, hidro, cualquier corticoide, ¿no? Dependiendo de la severidad. Y terminas migraña. A ver, temblor de reposo, rigidez en rueda dentada y bradiquinesia. ¿Eso qué es? Parkinsonismo, no digas Parkinson, ¿eh? Parkinsonismo, es la tríada del parkinsonismo. Si me pones temblor esencial, distonía, atetosis, corea, mioclonos, tics, ¿eso qué son? Hiperquinesias. ¿Y cuál es la droga más asociada al blefaroespasmo, que es un tipo de distonía? La metroclopramida. Luego le sigue el haloperidol, luego la clorpromacina. Metroclopramida, haloperidol, clorpromacina son los causantes del blefaroespasmo. Seguimos. ¿Cuál es el neurotransmisor secretado en la sustancia negra? Dopamina. Si baja, ¿qué enfermedad tenemos? Parkinsonismos, ¿no es cierto? En este caso, por destrucción, ¿qué será? La enfermedad de Parkinson. Y si aumenta la dopamina, ¿qué tenemos? Hiperquinesias. El núcleo subcortical encargado de antagonizar al tálamo, ¿cómo se llama este núcleo? El subtalámico de Lewis. Si se infarta, ¿qué nos da? Hemivalismo contralateral. ¿Y está irrigado por qué arteria? Cerebral posterior comunicante. Una rama en la comunicante, la cerebral posterior. Pregunta fresquita. Ha venido Lewis, ha venido hemivalismo en el ENAM, y les he preguntado 2 veces arteria cerebral posterior. Acuérdense. El tratamiento del Parkinson, ¿qué incluye? Levodopa, ¿asociado a qué? A carbidopa. Levodopa asociado a carbidopa. ¿Cómo complica? ¿Cuáles son los 2 fenómenos que complican la levodopa? El fenómeno del wearing off y el fenómeno de on-off. Wearing off y on-off. Y terminamos con demencia, epilepsia.
La disminución cognitiva, pérdida de memoria, de aprendizaje, ¿eso qué es? Demencia. Disminución cognitiva y memoria de aprendizaje, demencia. ¿Cuál es la demencia más frecuente? Alzheimer. Y luego, ¿quién le sigue? La alcohólica. ¿Cuál es el tratamiento del Alzheimer de primera línea? Rivastigmina. Después de la rivastigmina, donapecilo. Y al final, memantina. Rivastigmina, donapecilo y memantina. Cuando tomas biopsia en el Alzheimer, ¿cuáles son las dos lesiones del Alzheimer? Los ovillos neurofibrilares, y el otro, ¿cuál es? La placa beta-amiloide. Muy bien. Seguimos. La demencia con signos de Parkinson precoz, caídas y depresión. ¿Cómo se llama esta demencia? De cuerpos de Lewy. La demencia a cuerpos de Lewy. Parkinsonismo, caídas, depresión. ¿Cómo se llaman las proteínas aberrantes que dan encefalitis espongiforme incurable? ¿Cómo se llama eso? Priones. Muy bien, priones. ¿No es cierto? La hiperactividad, y ahí termina, ¿no es cierto? Ahí termina, en priones. Ya está, no te olvides, puedes dosar las bandas oligoclonales, ¿ya? La proteína 1433 en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Porque bandas oligoclonales en esclerosis múltiple. Los priones es la proteína aberrante de la encefalitis espongiforme. Ahora epilepsia. A ver, la hiperactividad neuronal sin inhibición, ¿cómo se llama eso? Crisis convulsiva. Dos o más crisis sin causa, ¿eso qué se llama? Epilepsia, ¿correcto? Si solo se excita un grupo neuronal, ¿qué tipo de epilepsia es esa? Parcial. Si es todo el cerebro, generalizada. Si la parcial pierde la conciencia y hay automatismos, ¿cómo se llama esa parcial? Compleja. ¿Y cuál es la más frecuente? La compleja es más frecuente ¿en quién? En los adultos por tumores. El adulto por tumor hace más parcial compleja. Si es que es generalizada con actividad muscular, ¿cómo se llama eso? Convulsiva. ¿Y la más frecuente en los niños convulsiva cuál es? La febril, la tónico-clónica generalizada. La febril. Si no hay movimiento pero es generalizada, ¿cuál es la más frecuente? La de ausencias. En los niños de 5 años. La de ausencias. Y por fin, el último, ¿no? Sí. Más de 10 minutos o 3 crisis sin recuperar, ¿cómo se llama eso? Estatus. La epilepsia más frecuente de los niños, no te olvides, es la tónico-clónica generalizada, ¿correcto? Pero no vamos a poner, eso es el tipo de crisis, no vamos a poner la pregunta del otro. La epilepsia como enfermedad más frecuente en niños, pongan ausencia, ¿ya? Esa es más pregunta, ausencia. El otro es el tipo, ausencia. En cambio, en jóvenes, ¿cuál es? La mioclónica juvenil. En jóvenes es la mioclónica juvenil. Y la epilepsia más frecuente en los adultos, ya les dije, la parcial compleja. Estamos acabando. La ausencia de manejo, secuencia del manejo de crisis. ¿Con qué arrancamos? Lorazepam. Pero como eso no hay, ¿qué damos? Diazepam. Después tienes 2 veces para repetir. ¿Y qué añades? Fenitoína. Tienes 2 veces para repetir. ¿Y allá dónde pasas? Fenobarbital. Y si no mejora, te vas a midazolam. Lorazepam, diazepam primera línea, fenitoína segunda, fenobarbital luego, midazolam al final, en UCI. ¿Cuál es el antiepiléptico para una crisis parcial que da leucopenia y te bloquea canales de sodio? ¿Cuál es ese? Carbamazepina. ¿Cuál es el antiepiléptico para una crisis parcial que te da arritmias, ataxia, hipertrofia y bloquea canales de sodio? ¿Esa cuál es? La fenitoína. ¿Y cuál es el antiepiléptico para crisis generalizada? Te da hipertrigliceridemia, te bloquea canales de sodio, calcio y te aumenta el GABA. ¿Cuál es ese? Ácido valproico o valproato. Y es teratogénico, ¿no? Me faltó eso. Teratogénico. El manejo de epilepsia en gestantes, ¿cómo tiene que ser? Igual, pero hay que dosar el nivel de antiepiléptico. Y si no mejoran las crisis, cambias de antiepiléptico. Siempre uno solo, no añades, cambias, no se añade, ¿ya? El valproato, no lo olvides, es teratogénico. Carbamazepina es el más seguro, ¿ya? El manejo de la epilepsia en la gestante, entonces, carbamazepina es lo más seguro.
¿Cuáles son los encargados de detectar el dolor y la temperatura? ¿Qué terminaciones son estas? Las libres. Y el tacto fino, ¿qué receptores son esos? Estas son las últimas preguntas ya. Merkel y Meissner. La presión, ¿quién detecta presión? Pacini. Profundo, porque hay presión superficial por Ruffini y Krauss. El centro respiratorio, ¿dónde está? En el bulbo. El quinto par sale ¿de dónde? Del puente. Y por ende se evalúa a nivel pontino con el reflejo corneal. Y el núcleo rojo y negro, ¿dónde están? En el mesencéfalo. Por eso ahí es el punto de diferencia entre decorticado y descerebrado, y es la enfermedad de Parkinson.